Bien, comenzamos con nuestra clase, nuestra tercera sesión de primaria. A ver, voy a empezar a compartir acerca de... Muy bien, lo último que habíamos visto tenía que ver con los verbos, la conjugación de los verbos. ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues para las oraciones. Bien, bien. Nuestras oraciones, si siempre pongo mala fecha, no sé por qué soy así, pero bueno, hay que vivir con estas cosas. ¿Qué es una oración? Prácticamente, ¿no? Nuestra oración es un conjunto de palabras que por sí mismo tienen sentido, y esto es algo muy importante. Cuenta con un sujeto, un verbo conjugado, que no tiene que ser un verboide, y un predicado. Bien, que son los complementos que nos ayudan con él para dar información adicional acerca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿no? La sirena de los bomberos suena muy fuerte. Entonces, siguiendo con esta idea, tenemos que tener un sujeto, un verbo y un predicado. Vamos a hacer algunos ejercicios para ver si se entiende un poquito mejor. Ay, intento quitar estas cosas para ver si puedo hacerlo más grande. Creo que sí. Muy bien. La sirena de los bomberos suena muy fuerte. Bien, aquí como dice, nosotros necesitamos un verbo conjugado, y esta es la parte más importante. Entonces, nosotros identificamos el verbo conjugado aquí. Bien, recordemos que nuestro verbo es la acción. Entonces, la sirena de los bomberos sonó fuertemente. Es así como de, bueno, ¿qué hizo la sirena de los bomberos? Sonó. Muy bien, entonces, este sería mi verbo. Vamos a poner, bueno, creo que negro. Ahí está. Bien, mi verbo es el negro. Ahora, para saber cuál es nuestro sujeto, realmente no es tan complicado. Lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿qué o quién sonó? Entonces, ¿qué o quién sonó? La sirena de los bomberos. Todo esto, entonces, es mi sujeto. Bien, lo voy a marcar en verdecito. Y lo que queda por acá sería nuestro predicado. Lo voy a marcar en rojito. Bien. Tenemos Alfonsina entrada en el mar. Bien. Nos tenemos que concentrar, como siempre, en el verbo. Entonces, ¿qué acción se está realizando? Entrar. Así que nosotros podemos decir, bueno, esto es mi verbo. Ya revisamos acerca de los verbos conjugados, entonces ya sabemos que nuestro verbo está en copretérito. Entrada en el mar. Muy bien. Ahora preguntamos, ¿quién o qué entraba en el mar? Pues Alfonsina. Bueno, pues entonces Alfonsina es mi sujeto. ¿Me conozco verbo? Espero que sí. Y en el mar terminaría siendo mi predicado. Hay muchos tipos de predicado, nosotros ahorita no nos vamos a complicar con eso, nada más que a ver. Bien, podemos hacer eso con cada uno de estas. Vamos a ver un poquito. Aquí están. Muy bien, vamos a quitar esto. Y vamos a concentrarnos en esta. Muy bien, publicó su estado en Facebook antes de irse. En el pasado me gustaba mucho comer naranja. Eh, Nosotros tenemos muchas oraciones bastante comunes, ¿no? Así como yo salí a caminar, yo salí a la tienda. Bien, yo salí a descansar, yo dormí toda la tarde, etcétera. Estas no son complicadas realmente si lo pensamos, porque una vez que identificamos a nuestro verbo, entonces prácticamente ya sabemos, ¿no? ¿Quién o qué salió? Pues yo. Bueno, entonces este es nuestro sujeto. Y finalmente a la tienda sería nuestro predicado. Sin embargo, cuando nos damos cuenta en las siguientes oraciones, la cosa no es tan sencilla como podría parecer. Bien, voy a marcar, hacer una pequeña marca aquí. Verbo, el verbo está en color negro, el sujeto está en color verde y el predicado está como en rosa. Creo que es rosa o salmón. Bueno, digámosle rosa. Bien. Publicó su estado en Facebook antes de ir. Nosotros tenemos que identificar nuestro verbo. Bien. Y tiene que ser un verbo conjugado. Esto es muy importante porque no puede ser un verboide. Porque no puede ser un verboide. Antes de que nosotros encontremos esto, porque seguramente muchos estarán pensando, pues irse. No debe ser mi verbo.
Muy bien. ¿Cuáles son los verboides? Nosotros tenemos tres tipos de verboides. Se les conoce como verboides o también impersonales. Bien. Nuestros verboides por sí mismos no nos dan la información que nos da un verbo. Un verbo nos da el número, nos da el tiempo, por ejemplo. Bien, y nos da la persona. Un verboide no puede hacerlo. Pongo un ejemplo muy sencillo, aprovechando que estoy prácticamente hablando sola. Entonces, muy bien. Si yo pongo como una torta, yo puedo preguntar fácilmente, bueno, ¿quién come una torta? Entonces, no es difícil, ¿no? Yo como una torta. Bien, entonces tenemos una persona que es yo. ¿En qué tiempo? ¿Es en pasado? ¿Es en futuro? Ah, no, es en presente. Ah, ok. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una persona, tenemos un tiempo y de hecho tenemos también un número. ¿Cómo es una persona o son las personas? Ah, ¿cómo? Yo como. Ah, bueno, es una persona. Bien, entonces también tenemos nuestro número. Es algo que nos permiten los verbos, conocer la persona, conocer el tiempo y conocer el número. Sin embargo, si yo sustituyo esto por un comer, vamos a ver si puedo copiar esto. Si yo sustituyo esto por un comer, entonces así como de, bueno, ¿quién comer? ¿No? Es así como de, ¿quién comer? ¿Yo comer? ¿Tú comer? Mm, el comer no tiene sentido, ¿ven? No tiene persona. Bueno, un tiempo. ¿Yo comer mañana? ¿Yo comer ayer? ¿Yo comer hoy? No tiene sentido tampoco, no tiene persona y no tiene tiempo. Entonces, es diferente si yo digo yo comer a ustedes comer. No realmente, no tiene número. ¿Qué es lo que está pasando? Este comer es un verboide. Entre nuestros verboides contamos a todos nuestros verbos infinitivos. Son los que terminan en ar, er, ir. Comer, dormir, amar, jugar, no sé, ir. Bien, esos serían nuestros infinitivos. También tenemos lo que se conoce como nuestros participios. Haber oído, tos, ocho. Algunas veces las personas suelen no acordarse de cuáles son los participios. Si la gente no se acuerda de cuáles son los participios, lo que podemos hacer es conjugarlo junto con un verbo haber. Si se puede conjugar con un verbo haber, entonces es un participio. Me explico un poquito. Vamos a ver si puedo aquí insertar una flechita para que no haya confusión. Bien. Entonces, bien. Si yo digo he comido, puedo preguntar quién. Y entonces ya tenemos ahora sí un tiempo, ya tenemos una persona. Yo he comido. Ajá. Tú has comido. Él ha comido. Pero ¿cuál es la particularidad? La particularidad es mm, que lo que está conjugado es el verbo haber. Esta primera partecita. ¿Se alcanza a ver? Ay, vamos a ver si lo puedo poner con... Está un poquito chistoso, pero creo que sí. Bien. Entonces, la particularidad es que lo que se está conjugando es el verbo haber. Estos verbos van juntos. Es lo que conoceríamos en inglés como un auxiliar. También se le conoce como perifrasis verbal. El caso es que van juntos. Si se dan cuenta, comido, 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 eso no se está conjugando. Lo que se está conjugando es el verbo haber. Es el mismo caso de los gerundios. Los gerundios son ando yendo. Se pueden conjugar, si no recuerdan, es así como de, ay, no me acuerdo cuáles eran los gerundios y vienen el examen. Son todos los que se pueden conjugar con el verbo estar. Estoy comiendo, estás comiendo, están comiendo. Les pongo un ejemplo aquí. Muy bien. Y aquí, ay, aquí está. Vamos a ver qué podemos poner para solito. Muy bien, vamos para solito. Estoy comiendo. Estás comiendo. Están comiendo. Bien, ¿a qué nos enfrentamos aquí? A que pasa lo mismo que con mi ejemplo de he comido. Realmente comiendo no está teniendo modificación. Lo que tiene modificación es el verbo estar. Es el que está conjugado.
Bueno, pues estas palabritas son lo que conocemos como verboides. Por tanto, irse, si se dan cuenta, en realidad es una palabra, es un verbo en infinitivo, ir. Bien, solamente lo juntamos con el reflexivo. Muy bien. Entonces, el verbo aquí sería publicó. De hecho, tiene una persona, tiene un tiempo, tiene un número. Publicó su estado en Facebook antes de irse. Si yo les digo publicó su estado en Facebook antes de irse, no hay ninguna duda de quién lo publicó. Bien, sabemos que fue él o ella. Ajá, realmente no hay como que tanta duda. Él, ella. También puede ser usted. Bien, ella, usted publicó su estado en Facebook antes de irse. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? La maravilla del español es que nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Sí, nosotros basta con que, no puede ser. Bueno, sí, de hecho sí. Espera. No era lo que esperaba, pero sí está dicho. En español se nos permite hacer esto. Bien, porque si yo digo público, ya viene, eh, ya viene la terminación como corresponde ya viene la terminación como le corresponde a la persona, al número y al tiempo. Bien, yo publico en Facebook ahora. Él publicó en Facebook ayer. Yo publicaré. Ajá, nuestra terminación entonces nos está indicando la persona, el tiempo y el número. Así que si yo digo publicó, incluso si el sujeto no está ahí tal cual, sabemos que solo puede ser uno de esos tres sujetos. Y entonces, por lo regular, a veces la gente me pone así como de, no, pero es que eso es muy extraño. Realmente no. Cuando nosotros tenemos algo así, aquí está, ¿ven? Cuando nosotros tenemos algo así, lo que está sucediendo es lo que nosotros conocemos como sujeto tácito. También se le conoce como sujeto morfológico, pero a mí me gusta más la idea del sujeto tácito porque me recuerda a una tacita. Pero si ustedes quieren llamar de sujeto morfológico, está bien, ¿vale? Y ese es el asunto. El sujeto tácito o el morfológico no está presente ahí de viva voz, no se ve en la oración, pero sabemos que está ahí por la forma en la que se conjugó nuestro verbo. Ajá. Entonces, eso es parte del encanto que tiene el español, a diferencia, por ejemplo, en inglés. Pero bueno, volvamos a esto. Esto ya quedamos que tiene un sujeto tácito y su estado en Facebook antes de irse, eso es nuestro predicado. Todo eso, todo eso. Bien, ok. Ahora, yo tengo esta siguiente oración. En el pasado me gustaba mucho comer naranja. Suele suceder y nos pasa a todos, tampoco voy a decir así como de, ay, no, esto no pasaba antes. Ay, ok. Sí, esto siempre pasó. Bien, nosotros vemos la primera parte de la oración y siempre pensamos que ahí está el sujeto. Mentira. Para saber el sujeto tenemos que preguntarle a nuestro verbo conjugado, ¿quién está realizando la acción? Bien, por ejemplo, me gustaba mucho comer naranja. ¿Ah? Me gustaba, ok. ¿A quién le gustaba mucho comer naranja? A mí. Yo soy el sujeto. Bien, en el pasado no puede ser el sujeto. Esta oración, si nos damos cuenta, está desacomodada. Siguiendo la idea de que la oración va con sujeto, verbo y predicado, entonces tendría que ir así. Me gustaba mucho comer naranjas en el pasado. ¿Por qué lo modificamos? Porque podemos, porque el español no lo permite, porque el español no es tan cerrado como para decir, tal, no, no puedes hacerlo. Sí, sí podemos hacerlo. Si se dan cuenta, lo único que hice fue marcar aquí con una comita, porque cuando destruyes una oración, o sea, la estructura básica es sujeto, verbo y predicado, agregamos una comita, pero bueno, entonces sí, ¿qué tenemos? Tenemos un sujeto, eh, un sujeto tácito o sujeto morfológico, como quieras llamarlo. Esto sería una perífrasis verbal, excepto el mucho. Podemos marcarlo ahí. Mucho, ¿no? Pero pues está bien. Entonces, excepto mucho. Y naranjas en el pasado sería mi predicado. Cumplo con él. Bien, eso es lo que sucede.
Entonces, ya que nosotros identificamos las partes, debemos saber que hay más opciones, ¿sí? Posiblemente se ven en secundaria, pero cosas como complemento indirecto, complemento circunstancial, bueno, son cosas aparte. Ya vimos entonces nuestro sujeto tácito, sujeto morfológico, y ya vimos acá nuestros verboides, ¿sí? Bien, entonces, la pregunta del millón. ¿Qué necesito para tener una oración? Para que yo pueda decir, esto es una oración. Bueno, lo único que yo necesito es tener un verbo conjugado. ¿Cómo que un verbo conjugado nada más? Claro que sí. Si yo digo nadaremos, muy bien. Si yo digo nadaremos, ajá, una sola palabra es una oración. El nadaremos ya incluye mi sujeto, ya sabemos quién está nadando, o sea, nosotros nadaremos, sabemos el tiempo, sabemos si singular o plural, plural, porque somos nosotros nadaremos, y entonces ese verbo solito conjugado hizo una oración. Así que, ¿qué necesito para tener una oración? Un verbo conjugado. Recuerden, no puede ser un verboide, no puede terminar en ar, e, i, no puede ser un participio ado, ido, tos, ocho, y no puede ser un gerundio, ando, yendo. Ajá. Bien, nosotros tenemos entonces esta hermosura. La vida parece sencilla, aquí tenemos mi sujeto, mi verbo, mi predicado, todo es hermoso, podemos modificarla de lugar de estructura, sí, el español lo permite, el español es maravilloso, nos damos cuenta de lo genial que es esta lengua a comparación de otras, em, pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya tuve esa oración. Ajá. ¿Y qué pasa si yo pongo... Yo me como un taco. Yo me como un taco. Bien. Ok. Taco, te digo, ¿cómo es mi sujeto? Digo, esto me pasa por distraerme. ¿Cómo es mi verbo? Ajá. Yo soy mi sujeto, por supuesto. Ay, no. Ajá. Yo soy mi sujeto. Creo que, a ver, espera. Y un taco es mi predicado. Muy bien, vamos a ponerlo así. Muy bien, yo me como un taco. Pero ¿qué pasa si yo pongo? Yo como un taco y mi hermano come una torta. Si yo pregunto, ¿cuál es el verbo conjugado? Entonces, si se van con la finta, pueden decirme, pues, ¿cómo? Y tú dices, bueno, sí, o sea, ¿cómo es un verbo conjugado? Definitivamente. Y entonces todos diríamos, muy bien, nos aplaudimos. Pero, ¿qué es lo que pasa con la otra palabra? Come. Come, ¿es un verbo conjugado? ¿Tiene persona? ¿Tiene ajá, ¿tiene una persona? Sí, claro, mi hermano come, él come. Muy bien, ¿tiene tiempo? Él comió, él comerá. Sí, es presente. Él come ahora. Muy bien, ¿es singular o plural? Sí, es singular, está con come. Muy bien. Eh, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí dos verbos conjugados. Y cuando tenemos dos verbos conjugados o más, es cuando conocemos oraciones compuestas. Bien, y nuestras oraciones compuestas, a diferencia de nuestras oraciones simples, pueden ser de dos tipos. A ver, vamos a ver si lo... Ay, no, mejor pongo una tablita. Un segundo. Ok, que pueden ser las copulativas y que pueden ser las subordinadas. ¿Ok? Entonces, yo tengo estas dos. Es mi oración copulativa y mi oración subordinada. Nuestras oraciones compuestas deben tener dos o más verbos. Esto es importante, así que lo voy a apuntar acá. Mm, Vamos a ponerlo en verde. Dos, dos o más verbos conjugados. Bien, no sé por qué no lo cambiando las cosas.
Ok, deben tener dos o más verbos conjugados. Pueden ser más de dos, sí, pueden ser más de dos. ¿Qué es lo que pasa antes de que sigamos con esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo estaba comiendo cuando... mm, mejor ayer, estaba comiendo ayer. ¿Ok? Cuando la gente ve este tipo de cosas, es cuando me empieza a decir, ah, es que tiene dos verbos. Tú dices, no, tiene un verbo y un verbo. Y un verbo. Recordemos que comiendo es un verboide, ando yendo. Mientras que estaba es el que va conjugado. Es nuestro verbo que va conjugado y por tanto es el único que cuenta como parte de una oración. Entonces lo que les decía lo conocemos como perífrasis verbal, pero bueno, aquí lo marcamos. Ajá. Entonces tiene que ser verbos conjugados, no pueden ser verboides. No pueden estar cerca o lejos del verbo, pero no pueden ser verboides. Bien, eh, ok. Las copulativas son oraciones que están en una cuestión de significado al mismo nivel. Están, mm, ajá. A diferencia de las subordinadas, como su nombre suena, pues necesitan de otra. Entonces, están subordinadas a la oración principal. ¿Bien? Están subordinadas a la oración principal. ¿Ok? Las copulativas. Las copulativas pueden tener como forma de unir a ambas, la palabra y, ni y que. Bien, vamos a buscarlo. Y nuestros subordinados pueden estar subordinados por diferentes formas, signos de puntuación o palabras. Ok, entonces si yo tengo mis bonitas oraciones copulativas y tengo que poner un ejemplo, sería, yo juego y canto con mi amiga, ¿vale? Si yo llego si yo, perdón, si yo llego y digo, yo juego con mi amiga, es una oración que se entiende perfectamente. Si yo llego y digo, canto con mi amiga, es una oración que se entiende perfectamente. Por sí misma, no necesita nada más. Ahora pongamos un ejemplo con subordinado. Si yo tengo una oración que dice, yo jugaba con mi amiga cuando mi hermano comenzó a cantar. ¿Bien? Entonces, yo jugaba con mi amiga cuando mi hermano comenzó a cantar. Si yo digo, yo jugaba con mi amiga, no hay ningún problema porque es una oración que se entiende perfectamente. Ah, entonces esa es nuestra oración principal. Sin embargo, si yo llego con alguien y le digo, cuando mi hermano comenzó a cantar, cuando mi hermano comenzó a cantar, nadie va a entenderme, ¿no? Se van a quedar, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Y a eso nos referimos cuando decimos que está subordinada a la oración principal. Sin la oración principal no se entiende. Ajá, entonces esa es la diferencia. Sin mi oración principal, de plano no se entiende. Ya nos dimos cuenta, tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son las que tienen un solo verbo conjugado y las oraciones compuestas son las que tienen dos o más verbos conjugados. Espero que hasta aquí vaya. Espero que hasta aquí vaya todo bien. Suele suceder que a veces es mucha información y la gente se confunde, pero nosotros ya sabemos español. Entonces, como ya sabemos español, en teoría esto no debería ser tan complicado, o al menos eso es lo que siento. Yo, ¿no? Igual, si es muy complicado, pues bueno, me avisan, me mandan mensajitos de 10 de la mañana a 10 de la noche, no más tarde. Y bueno, ok, nosotros ya tenemos nuestras oraciones compuestas. Yay. Ahora vamos con otra minucia del lenguaje, que serían nuestras abreviaciones y nuestras siglas. Creo que en el fondo todos sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Pero, pues, cuando preguntas así como de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una abreviación y una sigla? Entonces es cuando las cosas se ponen así como de, oh no, ¿qué me está preguntando? Muy bien. Nuestras abreviaciones va a ser lo primero que vamos a ver. Y prácticamente
Lo que hace una abreviación es que elimina varias letras de una palabra o una expresión más compleja eh, los representa como algo más pequeño. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, P para página, para señora, E para editor, A para artículo, E también puede ser editorial, LIC para licenciado, entre otras. Bien, eh, sí, esas son nuestras abreviaciones. Algo importante es que siempre van con punto porque lo que estamos haciendo es eliminar cierto número de letras. Entonces, como las estamos eliminando, ponemos un punto. Se escriben con un punto y en minúscula, salvo que la abreviación sea un nombre propio. Si la abreviación es un nombre propio, por regla, todos los nombres propios empiezan por mayúscula. Así que si esta es em, una, si es un nombre propio, entonces lo ponemos con la inicial en mayúsculas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? AC y DC, para indicar no una ubicación, sino una época. Entonces, antes de Cristo, como Cristo es un nombre, entonces necesita ir en mayúscula, al inicio por lo menos. Y finalmente, cuando nosotros estamos abreviando, pero esta palabra es un plural, entonces se duplica las letras de esa palabra. Por ejemplo, tenemos Fuerzas Armadas, FF, AA, porque son en plural, son muchas Fuerzas Armadas. Y tenemos Estados Unidos, que es EEUU. Eso no es tan complicado porque creo que lo vemos siempre, ¿no? Entre ese y el USA, creo que son de las cosas que más vemos, pero bueno, ahí está nuestra abreviación. Y también tenemos lo que son nuestras siglas. Las siglas tienen que ver con la forma en la que nosotros interpretamos ciertos sonidos. Lo que hacemos es agarrar los primeros sonidos de una frase o de una secretaría o algo así y los juntamos, sobre todo cuando tienen sentido al leerse. Por ejemplo, nosotros tenemos ONG. Nosotros decimos ONG porque además pronunciamos letra por letra. Es también el encanto de las siglas. Nosotros no decimos ONG, ¿no? Sería un poco raro. Entonces, esta es una de las características de las siglas, ¿bien? Que se toman de palabras completas y se reducen para facilitar su uso. Puede ser, les decía, que pongan la inicial de una frase, ajá, eso es muy aceptable, o las primeras iniciales de ciertas palabras, ¿no? También está permitido. Tenemos, por ejemplo, aquí está VIH, virus de inmunodeficiencia humana, por sus siglas V y H. Tenemos GAD, que es Gobierno Autónomo Descentralizado, pero no tenemos que ir tan lejos. De hecho, podríamos, por ejemplo, decir el PRI, el PAN. El PAN es ¿qué? Partido de Acción Nacional. Esas son siglas. Bien, mientras que PRI también es es un buen ejemplo de siglas, que es Partido Revolucionario Institucional. Bien, otro gran ejemplo de lo que son las siglas. Nuestras siglas, como ya lo habíamos mencionado, se escriben con mayúscula cuando tienen un nombre común. Bien, o sea, esto es decir, un nombre. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, nuestras siglas siempre van con inicial mayúscula. Por eso destacan un poquito más. Es importante no hay que olvidarlo, las siglas con mayúscula. Y puede ser que tomemos la primera letra de una palabra. Hay algunas siglas ya un poquito más adelante, si les interesa se puede checar, que mezclan mayúsculas y minúsculas. Eso suele suceder cuando hay un problema con los sonidos. Entonces, bueno, hasta aquí con abreviaciones y siglas. Voy a asumir que no hay ninguna duda, dado que no están aquí. Y bien, vamos a ver. Ajá.
Lo siguiente que nos toca, yo estoy mandándome chats en lugar de abrir mm, mi computadora. Ok. Vamos a ver. Ok. Algunas cositas de ortografía básica. La mejor forma de aprender ortografía es practicando. Sí, ya sé. A nadie le gusta, pero es la mejor forma hasta ahorita. Tenemos algunas palabras, porque en general, si nos damos cuenta, el español de México es muy amigable en el sentido de que los verbos no son amigables, ¿no? Pero por lo general, cada letra del abecedario corresponde a un sonido, salvo algunas excepciones que son las que causan problemas cuando nosotros estamos haciendo la, eh, la revisión, la escritura de nuestro texto. Entonces, a ver, voy a detener aquí la grabación y continuamos en la que sigue porque no quiero que tarde tanto en subir.